bienvenida al ingeniero Eric Guerrero González, de Algas Pacific. Él asesora a empresas productoras de insumos agrícolas en procesos de producción, certificación y comercialización de agrobiológicos, extractos vegetales y compostas. Está involucrado en temas relacionados con el uso de nuevas tecnologías para la generación de productos y aplicaciones de las algas marinas en la agricultura. Él participa con su ponencia Producción, Beneficio y Potencial de los extractos de algas marinas en la agricultura orgánica. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. Igual esperamos un momento más a lo que tomen asiento todos. Al fin ya en la última ponencia, como decimos siempre, ¿no? La última y nos vamos. Igual para lo que se toman asiento, como bien lo dijo en la introducción, mi nombre es Eric Guerrero, de carrera soy bioingeniero y la parte en la que estoy más enfocado es en investigación y desarrollo. Trabajo actualmente por la empresa Algas Pacific y de lo que se va a tratar la ponencia es de algas marinas. Como dijo la presentación anterior el oceanólogo Navarro, podemos tardar una hora o más hablando de algas marinas, ¿no? Pero voy a tratar de ser un poco más preciso acerca del tema, el cual lleva como título Producción, Beneficios y Potencial de los extractos de algas marinas. Es un tema, considero, muy importante, sobre todo la primera parte que casi no conocemos en la producción. De hecho, este tema nace precisamente de la incógnita que muchos tenemos, sobre todo los fabricantes de algas marinas y la gente que utiliza algas marinas, de cuál extracto es mejor, ¿no? Ya están los lugares ocupados. En temas generales, les voy a presentar un poco de generalidades de las algas marinas, componentes principales, métodos de elaboración de los distintos extractos, efectos y beneficios, y sobre todo los indicadores y recomendaciones de uso, ¿no? Como bien lo dije desde el principio, pues obviamente esto no lleva marcas, es de manera general para la parte de algas marinas. ¿Y por qué es importante este tema? Creo que muchas veces, bueno, lo voy a dejar allá. Creo que muchas veces no le damos el valor suficiente en la parte agronómica al trabajo que estamos haciendo todos nosotros aquí. Por ejemplo, podemos ver de primera instancia la imagen de un médico y pensamos en su relación directa con la medicina, ¿no? No nos acordamos que nosotros en esta parte agronómica también tenemos una relación muy importante con la medicina. Tenemos bastante conocimiento agronómico, tienen bastante conocimiento empírico. Ustedes de una manera son, podemos decir somos, hacemos recetas, hacemos recomendaciones para aplicaciones, hacemos mezclas, pensamos en ingredientes activos. Lo que nos falta a lo mejor un poco es conocer acerca de cómo se elaboran esos productos, porque sabemos que los médicos sí tienen eso, ¿no? Saben cómo se elaboran los medicamentos, cómo funcionan los ingredientes activos y cómo esto se refleja en el mecanismo de acción. Como lo dije en un principio, tenemos una relación directa nosotros con el sector, con la parte de salud humana, ¿no? Y por ende también una responsabilidad. La parte que buscamos es precisamente agarrar esto que nosotros tenemos de conocimiento agronómico, de facilidad para hacer las pruebas. A diferencia de un médico que no puede estar experimentando con cada persona, nosotros sí podemos estarlo haciendo, de hecho lo hacemos. La parte multidisciplinario, si lo han escuchado, casi siempre pensamos que alguien que es multidisciplinario es que sepa de todos los temas, que un ingeniero agrónomo tiene que saber de ventas, que un ingeniero agrónomo tiene que saber de ingredientes activos, pero no, sino viene la parte de poder trabajar con otras personas que saben de esos temas, ¿no? Y compartir las experiencias. Todo esto, si lo sumamos, obviamente nos va a dar un beneficio social, económico y ambiental. Como vamos a empezar a hablar de las algas marinas, tenemos que conocer un poco de dónde sale todo esto, ¿no? Hay reportes desde el siglo I, cuando recién empezó, pues parte después de, el siglo I ya sabemos que es después de Cristo, de cómo se utilizaban las algas marinas en trasplante de repollo, simplemente sacándolas del mar, moliéndolas un poco y directamente a la tierra. Obviamente, esto tiene cuestiones, empezaba a tener un olor, empezaba a tener, no se daban los usos y los efectos que vemos ahora los extractos, ¿no? Cerca del siglo VII, pasaron 600 años hasta que tuviéramos un reporte de las algas marinas ya a escala industrial. Si vemos,
pasaron más de 1000 años para que fuera la fundación de la primera empresa que utilizaba algas marinas como materia prima, y fue hasta 1946 que se obtuvo el primer extracto líquido, que era un producto que se llama Maxicrop. 10 años después, vemos cómo, esto fue en Europa obviamente, 10 años después vemos cómo empezó la exportación de extractos, tanto líquidos como secos. Podemos decir que 10 años después otra vez empezó un proceso que es poco conocido, que es de la ruptura en frío, y por ahí de los años 70 y 80, de hecho estas dos en amarillo están marcadas porque empezamos a trabajar con extractos líquidos, porque nos dimos cuenta por ahí de los años 60 que la nutrición mineral foliar era muy benéfica para los cultivos, ¿no? De que no todo tenía que entrar por el suelo. Por ahí de los años 70, 80, la mayor cantidad de las nuevas sustancias químicas reportadas salieron de las algas marinas. En todos estos 10 años, la mayor cantidad de componentes nuevos salieron de algas marinas. 10 años después salió otro nuevo proceso, del cual vamos a ver un poquito más adelante. En el 2006, la FAO reportó la producción de productos agrícolas a base de algas marinas, una producción de 15 teragramos. Tera creo que no lo hemos escuchando ahorita en el término de memorias, de USBs, etcétera, bueno, de pendrive, pero es equivalente a 15,000 millones de kilogramos en el 2006. Para el 2012 teníamos un mercado con un valor de más de un billón de dólares. Entonces vemos cómo es un mercado que se está explotando demasiado, sobre todo por esta parte que les digo. Creo que si nos ponemos a pensar un poco las algas marinas, muchos componentes o los diferentes productos te mencionan un componente diferente, ¿no? Ácido algínico, manitol, polisacáridos, aminoácidos, pero en realidad todos ellos funcionan en conjunto. No era ahí todavía. Aquí falta un pedazo. Bueno, falta un pedacito aquí en esta presentación. De hecho, primero tenemos que conocer realmente cómo se clasifican las algas marinas. Vamos a empezar separando de cuáles son las macroalgas y las microalgas. Aquí vamos a hablar solamente de macroalgas, ¿no? Las microalgas también son algas, pero son de un filo diferente. En general, las algas marinas, bien sabemos que son algas verdes, algas cafés o algas pardas y algas rojas. Debajo de estas imágenes se suponía que venían algunos datos, como por ejemplo, de que las algas rojas, ahorita hay 10,000 especies reportadas de algas marinas. Las algas rojas tienen 7,200, las algas cafés 2,000 y las algas verdes como 1,800. Vemos cómo en esa parte pues están más o menos, todo está apunta que hay mayor cantidad de algas rojas. También debajo de estas imágenes venía el por qué se clasificaron de esa manera, ¿no? No es nada más porque sí, hay un colorante que le da precisamente esa tonalidad roja, café y verde. En realidad eso no era importante, sino el hecho de que todas las algas marinas comparten el mismo tipo de componentes, azúcares, aminoácidos, etcétera, pero en proporciones diferentes. A pesar de que las algas cafés, las algas rojas y las algas verdes tienen azúcares disponibles, cada uno de ellos es diferente. En las algas cafés tenemos más alginatos, tenemos más ácido algínico, en las algas rojas vamos a encontrar agar, vamos a encontrar carrageninas, y en las algas verdes vamos a encontrar ulvanos. Y cada uno de esos tiene un efecto diferente sobre la planta. De hecho, ya si nos vamos de una manera general, y ahí es donde salía esta imagen, es como podemos ver 3 componentes importantes de las algas marinas: proteínas, azúcares y fibra. Azúcares, carbohidratos en general, ¿no? Proteínas, a final de cuentas, es la fuente de aminoácidos que nosotros tenemos de las algas marinas, y la fibra, que casi no la utilizamos en la parte agrícola, pero que es fuente de materia orgánica, ¿no? Y vemos como las algas verdes en mayor parte tienen fibra, las algas cafés también, en mayor parte tienen fibra, y las algas rojas se componen principalmente de carbohidratos. Siguiendo sobre la misma línea de tipos de algas marinas, aquí podemos ver lo de la coloración, porque se llaman verdes, pardas o cafés, y rojas. Los principales nombres de las algas marinas que son más utilizadas en extractos o en la parte agrícola, estoy muy seguro de que ustedes identifican varios de estos nombres, y estoy más que seguro de que son estos. Ascophyllum nodosum, Eclonia maxima y Macrocystis pyrifera. Las algas marinas más utilizadas son algas cafés,
de esta parte, las algas rojas, y las algas verdes no han sido tan exploradas, pero tienen sus propios beneficios. Ascophyllum nodosum es el alga parda o el alga café más utilizada en extractos. 50% de los productos reportados hasta el momento de algas marinas están hechos de Ascophyllum nodosum, porque ha sido el más estudiado en cuanto a cuestión de beneficios, de componentes, pero eso no quiere decir que ninguno de los otros tenga beneficios, ¿no? Podemos ver un poquito también de su distribución. Nos vamos a dar cuenta de que las algas cafés se encuentran principalmente en los polos o en zonas donde las corrientes frías pasan, ¿no? Lo que es la parte de México, las costas que tenemos aquí en California. Hay que acordarnos un poquito del sargazo, el problema que está en la costa, bueno, en la península sur. Y inclusive China, España, Portugal son buenos productores de algas marinas, algas pardas en específico. Las algas rojas se encuentran más para la zona de Filipinas, tienen otros requerimientos de temperatura, son algas más pequeñas que requieren estar más en la superficie. Las algas verdes no están marcadas aquí porque esas sí se encuentran en una distribución total en las costas, ¿no? Principales componentes de las algas marinas. Como les decía, todas las algas marinas van a tener polisacáridos, aminoácidos, macroelementos, microelementos, todas, de los 3 tipos y de cualquier familia. Ok. Esto es lo que van a tener. Polisacáridos, nos referimos a todos los carbohidratos, a todos los tipos de azúcares. Macroelementos, tenemos nitrógeno, fósforo y potasio en las algas marinas. Microelementos, aminoácidos, fitohormonas y otros. Está saliendo diferente la diapositiva como yo las tengo, pero bueno. Polisacáridos, que son los carbohidratos, vamos a encontrar principalmente alginato, laminarina o laminarán, manitol, fucoidán y carrageninas. Esto es definitivamente, en cada tipo de alga está en cantidades diferentes. Sabemos muy bien de que estos componentes son los principales involucrados con lo que más sabemos de las algas marinas, su bioestimulación contra el estrés biótico, estrés abiótico, térmico, de salinidad, etcétera, ¿no? De ahí nos vamos a los macroelementos, nitrógeno, fósforo, potasio, que a pesar de que las algas marinas, así en la materia como tal, tienen niveles más altos, ningún extracto reporta más de 0.3, 0.5% de nitrógeno, fósforo y potasio, porque depende mucho del proceso que le den. Perdemos mucho durante el proceso de producción. Sabemos su importancia también dentro de la planta, eso está más que reportado. La parte de microelementos. Obviamente las algas marinas, cualquier tipo, también son conocidos por recoger, por recaudar todos los microelementos que se encuentran en el mar, ¿no? Perdón. Pero sí hay que tener mucho cuidado precisamente con las cantidades. Tenemos microelementos deseados, microelementos y elementos traza. Podemos tener también elementos con los cuales debemos tener cuidado en su concentración e inclusive también elementos no deseados, ¿no? Como son los metales pesados. Su uso también es más que conocido, sabemos y tenemos reportado bien las deficiencias de cada uno de estos elementos y de ahí podemos saltarnos a la parte de aminoácidos. A pesar de que vimos de que tienen las algas marinas una gran cantidad de proteína, los aminoácidos principales que están dentro de estos extractos son glicina, arginina, alanina y ácido glutámico. Los aminoácidos, si bien sabemos que vienen de proteínas, realmente cuando los toma la planta es nuevamente para formar proteínas o para formar enzimas. De ahí es donde es su importancia. Sabemos, por ejemplo, que la glicina nos ayuda a formar enzimas que son involucradas en la fotosíntesis. El ácido glutámico sirve como un regulador de crecimiento inclusive, pero en realidad cómo funciona todo esto dentro del organismo es al momento de formar estas enzimas. La cuestión de fitohormonas, sabemos muy bien la parte de que realizan las fitohormonas, giberalinas, saucinas, citoquininas, etcétera. Esto también lo contienen las algas marinas, pero sí, cada tipo, por ejemplo, las algas cafés son mayor productoras o tienen mayor cantidad de auxinas, mientras que las algas rojas tienen mayor cantidad de citoquininas, pero no hay que irnos siempre por la cantidad. En la parte de otros, pues ya tenemos pigmentos, antioxidantes y otros componentes que también pueden ayudar, ¿no? ¿Por qué les digo que no hay que irnos directamente con la cantidad? Porque primero que nada, a pesar de que las algas marinas tienen todos estos componentes y que podemos decir en qué funciona cada uno de las plantas, no podemos tenerlos todos. Por eso el tema principal era producción. Una cosa es que lo tengas y otra cosa que lo puedas sacar para aprovechar.
Primero que nada podemos clasificar la mayor parte de los extractos que nosotros manejamos son líquidos, pero en agua, ¿no? También si han utilizado muchos productos que son líquidos, pero en un solvente alcohólico o en un solvente aceitoso. Si nos vamos por esta parte, podemos separar los componentes y ver que si preparamos un extracto en agua, vamos a tener una gran cantidad de azúcares, de aminoácidos y tal vez de macroelementos, un poco de microelementos. Pero la cuestión de las fitohormonas no son solubles en agua. Su molécula, su estructura como tal no interactúa muy bien con el agua e inclusive los otros componentes. Algo muy importante también es que hasta el momento el conocimiento actual de la acción de cada uno de los componentes individuales de los extractos de algas marinas es insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Casi siempre queremos decir, el ácido algínico es lo que hace que aumente la floración de la planta, o que aumente el cuajado de la planta, o el alginato, pero no es así. Es tan complejo esto de la cuestión de los extractos, tanto de algas marinas como de otros componentes, que es un juego entre todos los componentes. Si ustedes quieren generar un extracto, les voy a decir qué tan fácil es como seleccionar o perjudicar o echar a perder un extracto. Si ustedes durante el proceso del extracto aumentan la temperatura a más de 65 grados centígrados, van a afectar directamente su concentración y forma de aminoácidos y de fitohormonas. Si ustedes trabajan bien su extracto de algas marinas y lo que quieren es tener componentes bien hidrolizados que sirvan como quelantes para ayudar a meter microelementos, pueden hidrolizar perfectamente los polisacáridos y las proteínas para sacar fitohormonas. Y todo eso solamente con un factor que es la temperatura. Y hay otros factores, pH, tiempo de proceso, solvente, etc. Para generar un buen extracto de algas marinas, nosotros tenemos que considerar varios componentes. Primero que nada, ¿qué sustancia es la que queremos? Si hay productos a base de algas marinas que se enfocan solamente a sacar aminoácidos, hay otros que están enfocados a sacar citoquininas o otro tipo de fitohormonas. Hay otros que simplemente dicen, vamos a sacar todo y aprovechar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, pero primero hay que definir cuál es la sustancia de interés, cuál es el origen y método de recolección de estas algas marinas. No es lo mismo sacar, aunque sea el mismo tipo de alga marina, de las costas de Chile, que de las costas de México, que de las costas de Noruega. El efecto de utilizar también una alga fresca o una alga seca, el pretratamiento que se le da a esa alga. Cuando la llevas a la planta de producción y haces un lavado, ayudas a remover sales, ayudas a remover tierras, etc. El tipo de alga marina, el método de extracción obviamente, y las nuevas tendencias tecnológicas ambientales. Este último punto se refiere más que nada, estamos en un congreso, en un simposio de producción orgánica. La producción orgánica obviamente nos tiene siempre muy limitados a qué tipo de componentes y qué tipo de procesos podemos hacer, pero a final de cuentas es una tendencia que nosotros tenemos que seguir. Dentro del método de extracción, pues vemos, como les comentaba, ¿no? Hay muchos otros componentes o muchos otros factores que involucran presión, temperatura, pH, solvente, homogeneización, inclusive el tiempo del proceso. Ya hablando estrictamente de procesos de elaboración, podemos empezar con uno muy sencillo, que es la extracción ácido-alcalina. Este de seguro bastante lo conocen porque es de las más utilizadas, en la cual en todos los extractos vamos a tener la materia prima, vamos a necesitar un pretratamiento y vamos a buscar esto. Todos esos componentes que se encuentran en las algas marinas, el objetivo es romper estas mallas para sacar lo que nosotros queremos utilizar. ¿Cómo funciona la extracción ácida-alcalina? A base de un ácido o de una base o de una combinación de ambos, agua obviamente, temperatura, y el objetivo es romper estos enlaces. ¿Para qué? Para obtener como resultado diferentes componentes dispersos, pero vean la diferencia que hay contra su homólogo, que es la extracción del alcohol, que muy pocos conocemos. Este proceso de hecho es poco utilizado porque hay un problema en la recuperación de alcohol. Cuando hacemos un extracto de algas marinas en agua, pues sí, vendemos inclusive pues, lo que es el agua, ¿no? Va todo el líquido conjunto, pero si utilizamos alcohol en producción orgánica, de hecho ni siquiera se permite el uso de etanol y de metanol, que son los más comunes, pero si hiciéramos esto, lo único que cambia entre ambos procesos es cambiar agua por alcohol, pero vemos que hay una diferencia entre qué componentes podemos tener.
Por ejemplo, si yo quisiera sacar una mayor concentración de fitohormonas de una alga marina y tuviera solamente estos dos procesos, utilizaría la extracción alcohólica. Extracción por criohomogenización. Esto es, como su nombre lo dice, nos referimos más a ese proceso que varios conocen también, que va enfocado a la parte del congelamiento de las células y su ruptura. A diferencia de las anteriores, este no es un proceso químico, este es un mero proceso físico, que si nos ponemos a analizar un poco, vemos cómo es que el efecto realmente es que al congelar a -2, a -5, a -10, y hay inclusive resultados de hasta -25, hasta la propia agua que se encuentra dentro de las células se forma como el hielo, ¿no? En forma de cristales, que ayuda a romper estas células y que nosotros podamos sacar el contenido sin hidrolizar y sin romper o dañar la célula, ¿no? Si lo vemos, si lo analizamos de cierta manera, este es uno de los efectos por la cual la helada o el frío nos pega en la parte vegetal, ¿no? Cuando tenemos un estrés por temperatura o un efecto por temperatura. Tenemos, esta es una micrografía, es una imagen de células vegetales, pero vemos que al momento después de la congelación hubo una ruptura y así es como nosotros podemos sacar la parte interna, ¿no? Realizar el extracto. En la parte de extracción por desintegración celular en frío, a pesar de que este tiene el nombre en frío, no se refiere a que se haya congelado o a que haya tenido un proceso de enfriamiento. Este proceso lo que hace es realizar cambios de presión que ayudan a que la membrana celular de las algas marinas o de las células de las algas marinas se desintegre también y nosotros podamos sacar el contenido. Si lo vemos de cierta manera, es muy similar al de arriba porque busca el objetivo de sacar el contenido sin un proceso químico. Nos vamos a procesos más complejos. Tenemos la extracción de supercrítico CO2, que para los que lo conozcan es un proceso utilizado mucho para extractos, en extractos de NIM, en extractos de otras plantas vegetales como orégano, como canela, etcétera. El proceso más eficiente es por supercrítico CO2, en el cual nosotros tenemos el CO2 de manera líquida, pero este sirve como el solvente o el acarreador de todos los componentes que va a tener nuestra parte vegetal, ¿no? Buscamos esto, de que pase a través de estos componentes vegetales el CO2 líquido y podamos tener una parte aceitosa y una parte acuosa, ¿no? La extracción asistida por ultrasonido es una extracción en la cual tenemos igual el alga marina, pero por medio de frecuencias ultrasónicas también nosotros podemos llegar a romper las células. Todo esto suena más complejo y precisamente es por eso de que son procesos menos conocidos. Son más que nada procesos utilizados en laboratorio. Otro que sí es muy utilizado, sobre todo para la producción de proteínas de pescado, de proteínas de soya y esos otros componentes, es la extracción asistida por enzimas. Las enzimas son compuestos específicos que rompen en un lugar en el cual nosotros podamos tener componentes más pequeños. Si se dan cuenta, viene siendo lo mismo que la hidrólisis ácida o alcalina, pero sin utilizar compuestos químicos, ¿no? Estamos utilizando nosotros solamente moléculas orgánicas para poder romper. A final de cuentas, si todos estos procesos, el objetivo es agarrar las algas marinas o el tejido de las algas marinas y romper esos componentes. Para no revolverlos tanto, este también está en colores, podemos resumir todo en esta tabla. Procesos de elaboración, aquí están todos los que les mencioné y vamos a analizar solamente complejidad, que va más que nada a qué equipo se requiere para utilizarla, el costo va igual enfocado a todo lo que necesitamos para producir y la eficiencia, qué tan puro o qué tan eficiente es para extraer componentes. Además, algo que casi no se menciona es precisamente el proceso de extracción ácida alcalina me genera principalmente carbohidratos simples y auxinas. Si yo quiero generar un extracto de algas marinas con alta cantidad de auxinas, utilizaría este proceso, ¿no? Si quiero, pues, sin embargo, por ejemplo, sacar proteínas, auxinas y carbohidratos complejos, carbohidratos que no estén hidrolizados, puedo utilizar la desintegración celular. Estaba en colores y era más práctico verlo así, pero si nos podemos analizar, podemos ver que supercrítico CO2, el proceso ultrasónico y el proceso de enzimas, que son los más complejos, no son tan utilizados precisamente por eso, porque si nos vamos al costo, todos son altos. Es muy difícil utilizar enzimas, para esto se requiere un equipo muy especializado, e igual para esta parte, ¿no?
A pesar de que la parte de eficiencia es alta, pero si nos vamos a la cuestión de complejidad, también necesitan personal capacitado y varios componentes que son más difíciles de obtener. A diferencia de, por ejemplo, la hidrólisis ácida alcalina, que su complejidad es baja, el costo es relativamente bajo comparado con los demás y tenemos una eficiencia media, ¿no? En la cual podemos obtener lo que nosotros queramos. Todo esto, vimos un poco acerca de cuáles son los procesos más conocidos. Todo lo que vimos precisamente son procesos reconocidos ante OMBRE y otras certificadoras orgánicas, lo que está basado en la NOP. Y vamos a ver más que nada la cuestión de esto, ¿para qué lo hacemos, no? ¿Cuál es el verdadero efecto de las algas marinas? Si ya empezaron a analizar un poco, pudieron ver que hay muchos factores, ¿no? El tipo de alga marina, el tipo de proceso y por ende me va a dar el resultado del efecto del producto. Todas las algas marinas buscan este efecto, el efecto bioestimulante, pero la definición como tal es un producto que puede generar un mayor rendimiento y calidad del cultivo a través de la estimulación del metabolismo. Por sí solo, ninguna alga marina va a ser acreedora o va a aportar una alta cantidad de NPK, por ejemplo, o de aminoácidos, ¿no? Porque vimos que se pierde bastante de la cuestión del proceso. La parte de bioestimulante va más a ayudar a ese mismo mecanismo que tienen las plantas o que tienen las células de las plantas dentro de su sistema para poder activar algo, ¿no? ¿Qué conocemos realmente de estos efectos? Vimos la parte de bioestimulación, síntesis de compuestos, la resistencia al estrés, estrés hídrico, estrés térmico, estrés salino, estrés por radiación, estrés por contaminación, son todos esos tipos de estrés biótico y abiótico. Vemos también inclusive que puede haber una reducción del uso de fertilizantes. Hay que hacer mucha énfasis en que ningún extracto de algas marinas puede reemplazar la fertilización o ningún producto a base de algas marinas. Y disminuimos el impacto ambiental, ¿no? Esto se los pongo de esta manera porque cualquier producto de algas marinas que ustedes compren o que ustedes vean en el mercado va a enfocar en esto, ¿no? Pero a final de cuentas, eso es el extracto de algas marinas, pero cada compuesto dentro del extracto tiene un uso en específico. Entonces, si yo quiero ver el efecto de las laminarinas, es realmente que estimula las fitolexinas. Entonces, solamente las laminarinas me ayudan al estrés por contaminación, por ejemplo, o al estrés biótico generado por patógenos. Si yo hago un extracto de algas marinas en el cual utilizo un alga verde, el alga verde ni siquiera tiene laminarinas, no voy a obtener este efecto, ¿no? Les digo, más que nada esta presentación era para eso, para que ustedes empiecen a conocer un poco más de las algas marinas y nos pongamos a cuestionar cómo es de que se ocurren los efectos que se nos están vendiendo en los productos. Ok, esos eran los efectos y es lo que viene en la información técnica de muchos productos, pero como venía en la primera diapositiva, realmente lo que tenemos que conocer un poco más es por qué pasa esto, por qué hay una mayor resistencia al estrés, por qué existe la bioestimulación, y es cuando estamos entendiendo la parte del mecanismo de acción directa de las algas marinas, por qué realmente que suceden estos efectos. Están marcados los tres principales, en el cual vemos la absorción y asimilación de nutrientes. Siempre nos van a decir de que las algas marinas van a ayudar a una mayor absorción de nutrientes, pero eso es cuando nosotros obtenemos componentes quelantes, cuando hidrolizamos bien la cuestión de proteínas, cuando hidrolizamos bien la cuestión de polisacáridos, que nos van a ayudar a agarrar todos esos microelementos que nosotros metemos en la nutrición y a meterlos dentro de la planta, ¿no? Por eso les dije, las algas marinas no van a sustituir la parte de la nutrición, pero venía un punto, ¿no?, el que decía que podía disminuir el uso de fertilizantes, es precisamente por esto. Si ustedes utilizan su fertilizante normal y no se agrega algas marinas, por ejemplo, es más difícil o es más compleja la absorción de nutrientes, pero al momento de utilizarlas están ayudando a que sirva como carrier, a que sirva como carriador. Retención de agua y carbohidratos. Esto realmente pasa también porque todas las algas marinas, la parte de polisacáridos, funcionan realmente como una gelatina. Si nosotros los ponemos a ver, cuando hacemos una gelatina, agregamos una gran cantidad de agua. Realmente el polvo que agregamos nos ayuda a generar esas mallas que retienen el agua. Y es realmente nosotros cuando introducimos esas algas marinas a la planta lo que está ayudando a la retención tanto de agua como de carbohidratos. La producción de antioxidantes y fitolexinas es por medio de la activación
que funciona de varios componentes elicitores como las carrageninas dentro de las algas marinas. Existen también varios mecanismos de acción indirecta, el cual no tiene que ver realmente con un efecto sobre la planta, sino más bien sobre su medio, ¿no? Los dos principales es mejoramiento de los microorganismos del suelo o mejoramiento de la microbiota y el acondicionamiento del suelo, ya sea que tengamos un suelo arenoso, arcilloso, franco, etcétera. La parte, por ejemplo, de retención de humedad va lo mismo que nosotros buscamos dentro de la planta, a que esos componentes de carbohidratos que funcionan como una gelatina o como mallas en las algas marinas se queden, por ejemplo, en la parte radicular y ayuden a absorber el agua o a absorber otros nutrientes para que no exista esa lixiviación. Si tenemos un suelo muy arenoso en el cual ocurre muy fácil la parte de lixiviación, al momento de nosotros agregar las algas marinas aumentamos esa retención. La parte de proporción de materia orgánica va a depender también mucho del producto, pero con el uso constante podemos aumentar también la condición de materia orgánica. Esta imagen va a la parte de la microbiota. Sabemos muy bien de que la mayoría de los análisis microbiológicos se realizan en el laboratorio utilizando agares. El agar precisamente viene de las algas marinas, el mejor agar viene precisamente de las algas rojas de las costas de Ensenada, el agar de uso bacteriológico. Y aquí, por ejemplo, esto es una imagen de un laboratorio precisamente, con solamente poner la mano, vemos cómo todas las bacterias y microorganismos que teníamos aquí crecieron de manera uniforme, los que pueden crecer en este medio de cultivo, en la imagen, ¿no? Pasa lo mismo con el suelo, todos los microorganismos que tenemos en ese conjunto, al utilizar las algas marinas, de hecho lo podemos pensar hasta la nutrición, cuando nosotros agregamos macros y micros elementos al suelo, pensamos que todo es absorbido por la planta, pero mucho de ello obviamente es utilizado primero por la microbiología y hay un sobrante también para la planta, ¿no? Hay que tener muy claro también el uso de los indicadores. A final de cuentas, el hecho de que las algas marinas tengan tantos componentes, de que ayuden en tantas cosas, vuelve muy complejo el cómo medir realmente si está funcionando mi producto a base de algas marinas. Conocemos muchas maneras de evaluar número de germinación de semillas, en el caso en el que se haya hecho, por ejemplo, una inmersión en charola, aumento de la masa radicular, en el caso en el que sea un producto a base de auxinas y nos ayude a la parte de estimulación radicular, crecimiento vegetativo, contenido de clorofila, contenido de carbohidratos, etcétera, 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 ¿no? Todos estos pueden ser patrones o indicadores de medición de todos los productos de algas marinas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con cuál es el patrón o el indicador que nosotros vamos a utilizar para medir el producto, ya que, por ejemplo, si nosotros decimos, quiero medir el aumento de clorofila al utilizar un extracto de algas marinas, no es que el alga marina tenga clorofila y se lo proporcione a la planta o que ayude a activar el proceso de síntesis de clorofila. Es principalmente por el componente de betaína, el cual ayuda a que no se degrade la clorofila que ya tenemos nosotros en la planta. Está ayudando a que no se destruya tan rápido, a que no se degrade tan rápido, mas no está formando ni está proporcionando clorofila. El cómo evaluar productos. Esta diapositiva más que nada que nos demos cuenta de que somos parte obviamente dentro del mercado de la agricultura y a pesar de que los productores agrícolas y asesores son también proveedores del consumidor final, también se vuelven clientes, ¿no? También están consumiendo productos de nosotros los fabricantes y por lo cual necesitamos establecer esta exigencia en el mercado que precisamente como estamos en una exposición de agricultura orgánica está marcada bajo las normas y para eso necesitamos cierto conocimiento, necesitamos empezar a cuestionar un poco más acerca de cómo se hacen estos productos, acerca de los beneficios verdaderos de cada uno de estos productos. Dentro de los patrones principales que les puedo proporcionar acerca de cómo evaluar un producto a base de algas marinas, nos vamos obviamente al análisis químico, tenemos que ver los macro y microelementos, los metales pesados que contiene este producto, relación carbono-nitrógeno, concentraciones de fitohormonas, análisis de proteínas y materia orgánica. Muchas de estas mediciones ya las hemos visto, nos entregan los productores o los fabricantes este tipo de análisis. Y aquí, por ejemplo, vemos uno de ellos.
nos vamos sobre metales pesados, ¿no? Les dije obviamente de que las algas marinas pueden acarrear también metales pesados del medio en el cual estamos trabajando con un ser vivo, estamos trabajando con algo que está absorbiendo elementos del mar, condiciones que nosotros no podemos controlar. Y en la cuestión de metales pesados, arriba, esa es la norma orgánica en la cual están estipulados los rangos de metales pesados que puede contener cualquier producto, llámese composta, llámese extracto vegetal o llámese inclusive un producto de mina. Están los parámetros en partes por millón. A ustedes precisamente les tienen que entregar y por eso se exige el uso de un análisis de laboratorio en el cual vengan marcados mínimo plomo, arsénico, cadmio, cromo y en algunos casos mercurio. La parte de macro y microelementos, en esta cuestión no les puedo decir valores máximos o mínimos porque va a depender mucho del proceso y del alga marina. Relación carbono-nitrógeno. Vemos esto dentro de los análisis químicos que nos entregan y muchas veces no entendemos muy bien la importancia de esta relación. Por ejemplo, los extractos de algas marinas solos, no cuando la alga marina es mezclado con otro componente, debe estar dentro de un rango entre 18 y 21, la relación carbono-nitrógeno. Y esto es precisamente porque los únicos componentes dentro de la alga marina que pueden contener nitrógeno son los aminoácidos y en algunos casos las fitohormonas. Si nosotros tenemos un producto con menos de 18, de una relación 18:1 carbono-nitrógeno, es muy probable que no tengamos un producto con una concentración adecuada de algas marinas, porque realmente no hay ningún análisis químico que te diga este producto tiene 20% de algas marinas, 30% de algas marinas, 40% de algas marinas. Estamos nosotros sacando extractos, no sabemos si utilizaron 1 kilo o si utilizaron 100 kilos o si utilizaron 1 tonelada, ¿no? Pero podemos saberlo a partir de este parámetro. Ya si tenemos un producto de más de 28, de la relación de 28:1 en carbono-nitrógeno, pues la verdad es muy probable que esté acondicionado con otra cosa, porque tampoco vamos a sacar más de lo que el material puede dar, ¿no? Concentración de fitohormonas, esto siempre ha causado mucha controversia, la cuestión de algas marinas. Les comparto que a nivel laboratorio, en la parte científica, no se ha podido extraer más de 800 partes por millón, del 8% de citoquininas principalmente. La mayoría de los productos, y con buenos resultados, reportan alrededor de entre 10 y 100 partes por millón de fitohormonas. El análisis de proteína, a pesar de que es muy importante, sobre todo para conocer qué tipo de aminoácidos tiene nuestro producto, la verdad, estando de la parte del fabricante, les comento que es muy costoso y complicado alguien que nos haga un aminograma y que nos diga exactamente cuáles son los aminoácidos que hay. Normalmente se mantienen en un rango entre 0.5 y 10% entre lo que es proteína y aminoácido. Medir a proteínas es fácil, medir aminoácidos es un poco más complejo y costoso. La materia orgánica la podemos mantener entre 3 y el 15% de peso seco para considerar que el producto ha sido elaborado de una manera adecuada. Mucho ojo también con esto, la parte de abajo, de hecho estaba en mayúsculas y en rojo, era escoger el método y análisis adecuado. Sé que muchas veces ya está pidiendo la cuestión de análisis de laboratorios certificados con EMA. La EMA es una certificadora que mide cómo están siendo utilizados los materiales dentro del laboratorio, el uso de inocuidad, etcétera, pero también hay ciertos métodos actualizados para poder determinar todos estos parámetros. Muchos análisis, por ejemplo, de nitrógeno, están utilizando el análisis Kendall. El Kendall ya no es un análisis nuevo, ya fue reemplazado. Que te presenten un análisis por Kendall no está considerando nitratos y no está considerando otro tipo de nitrógenos. Y hay otros análisis más avanzados. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de ver que nos entreguen el análisis más actual posible, ¿no? Como conclusiones, la cuestión de algas marinas vimos que son una fuente importante de moléculas consideradas en diversos sectores industriales, no solamente la parte agrícola. La materia prima y el método de extracción son factores importantes para que darán el efecto bioestimulante. Aquí la parte importante es específico. Espero que hayan agarrado un poco de esa información de que si agarramos una alga café y la procesamos por un proceso de ácido alcalino, va a ser muy diferente a si agarramos la misma alga café y la tratamos por criohomogenización. Entonces siempre va a haber un efecto específico. A pesar de todo esto,
siempre lo hemos dicho, no va a haber mejor claridad acerca de lo que estamos utilizando que probar la calidad por medio de los análisis químicos y la efectividad de estos productos. Lo que sí está bien reportado, tanto de la parte comercial, los que hacemos la parte de investigación y desarrollo en campo, y la parte de investigación dentro de los laboratorios, es que ciertamente los extractos de algas marinas bien utilizados, bien empleados, ayudan en un rendimiento de entre el 10 y el 30% en todos los tipos de cultivo, pero jamás como les dije, van a reemplazar a la fertilización, y esto es solamente cuando llevas un buen manejo agronómico. Los bioestimulantes y los extractos de algas marinas son complementos del buen manejo agronómico. Y esto es más que nada para nosotros los fabricantes, que antes de comercializar y de desarrollar, comercializar y recomendar nuestros productos, siempre debemos de conocer obviamente las características físicas, el modo de aplicación, dosis y todos los demás efectos que podamos hacer. Generar lo que son protocolos especializados, generar todos los conocimientos que podemos proporcionarles a ustedes para poder utilizar nuestros productos. A final de cuentas, los que somos fabricantes, creo que debemos de tener esa ideología de no solamente vender un producto, sino también de vender la experiencia y de vender el conocimiento de cómo utilizarlo. Creo que me aventé todo en 40 minutos, faltaron unas partes de lo que es en la diapositiva, no salieron unas imágenes. De manera general espero que les sirva mucho esta información. De cualquier manera, pasaron mis datos al principio, sobre todo si tienen dudas acerca de los análisis, acerca de cómo evaluar los productos, y realmente sí espero que tengan preguntas acerca del tema. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Apodaca. Sí, Quería hacerte una pregunta, si has identificado alguna diferencia entre algas de agua dulce y, en este caso, las aguas de agua salada, las que estamos hablando, y qué experiencia has tenido con ellas. ¿Certificado? No, si ha identificado. Ok. ¿Diferencias entre el uso de algas de agua dulce? De agua dulce y de agua salada. Estamos hablando de macroalgas. Macroalgas de agua dulce y macroalgas de agua salada. Ajá. Cuando se cultivan en vez de en el mar, en la parte de acá. Sí ha habido diferencias, porque obviamente es como cuando, por ejemplo, la parte de microbiológica, siempre cuando nosotros sacamos al microorganismo de su medio y lo multiplicamos en arroz o lo multiplicamos en un agar, no están todos esos componentes que, por ejemplo, en un Trichoderma harzianum, al momento de cultivarlo en un agar o en un cultivo de arroz o de sorgo, etcétera, no ayuda a que exprese toda esa genética que tiene. Pasa lo mismo en las algas marinas. A final de cuentas son son organismos más complejos, son organismos pluricelulares, y si tú lo tienes en un medio artificial, no tiene, aunque le pongas la cantidad de sales para que sea igual que en el medio natural, no tienes esa misma producción de componentes. De hecho, hasta no hay que irnos muy lejos, si estás en el mismo medio, hablando solamente de algas marinas en el mar, le afectan mucho la parte del clima, le afectan mucho efectos de, por ejemplo, el niño, le afectan mucho efectos de las corrientes. Es muy difícil trabajar con estos materiales porque estás trabajando con seres vivos. Realmente sí hay una diferencia entre la parte de cultivarlos artificialmente, vamos a decirlo, porque lo estás sacando de su medio, y cultivarlos en la parte, o sacarlos de la parte natural. Okay. ¿Alguien más? Por favor, sí, se identifican, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Mendoza, trabajo en Hortícola San Pedro. Mucho gusto. Nada más quería comentar, como dice un compañero en el trabajo, en una ocasión platiqué con un oceanólogo y me comentó algo que me llamó la atención, puesto que yo no conozco mucho, no soy oceanólogo, soy ingeniero agrónomo, sí, y no conozco mucho del tema. Pero me hizo el comentario de que en el océano se produce el 90% del oxígeno y uno cree que es en el bosque, pues no sé si es cierto. Investigué un poco en internet y parece que hay algo de razón en las fuentes que consulté. Entonces, en ese sentido del impacto ambiental, y como veo que en el foro se ha hablado un poco del crecimiento de lo que es el cultivo orgánico y los productos, sí, yo creo que se van a aumentar el uso de algas marinas por los beneficios. Nosotros los usamos, ¿no? Entonces hay beneficios, sí, en las algas marinas y en los cultivos, en el caso cebollín. Mi pregunta es,
¿Qué opinas tú o cómo ves ese crecimiento en cuanto al impacto ambiental en las algas? Porque ¿qué tanto tiempo tardan en regenerarse? O sea, se han considerado estudios es como una poda en el bosque, ¿no? O sea, y lo que lo que me llamó la atención es que me imagino que disminuye la cantidad de oxígeno producido en el océano. Voy a largo plazo, ¿no? Ahorita a lo mejor no, pero en un futuro que todos queramos usar productos orgánicos y usar productos con algas marinas, entonces aumenta pues el consumo de la materia prima, ¿no? En este caso las algas. Entonces, ¿qué se puede hacer para no disminuir la población o no afectar la producción de oxígeno? No sé si sea correcto mi No, comentario. de hecho es muy interesante, no pensaba una pregunta así. Aquí hay dos cosas importantes. Una, sí es cierto, realmente la mayor cantidad de oxígeno no se produce, vamos a decir, la parte terrestre de la Tierra, se produce en el océano. Y sí son algas, pero la mayor parte son microalgas, no macroalgas. Ajá. Esa es la única diferencia, nada más como dato. Pero aún así, realmente todos los que sacamos productos a base de algas marinas, sí tenemos que presentar un resultado un resultado anual de acerca de la explotación que le estamos dando al material. Por ejemplo, en el caso de algas pardas, vamos a decir, en buenas condiciones una alga parda puede crecer hasta 20 o 30 centímetros diarios, entre 10 a 30 centímetros diarios, en buenas condiciones. Entonces realmente, a diferencia por ejemplo de un cultivo que tú haces una cosecha y sacas la planta, o inclusive a lo mejor hablando de una albahaca que sacas toda la planta, en las algas marinas haces una poda gradual, cortas arriba y sigue creciendo. Entonces sí realmente no es como que nosotros vayamos y sacamos el alga marina, las empresas que están bien registradas, tenemos una concesión sobre el material o sobre el manto y se está reportando cuál es la explotación que estamos dando. Si vamos a una parte específica de aquí de Ensenada, por ejemplo, en el caso de una alga café, que en esta parte es Macrocystis pirífera, no se está explotando entre todas las empresas que estamos aquí sacando ese material, ni el 10 o 15% de ello. Se vuelve un problema, por ejemplo, a lo mejor con la cuestión del sargazo, que ahí al contrario tenemos que buscar qué es lo que hay que hacer con eso, ¿no? Ok, gracias. Sí, mi pregunta era queda resuelta, ¿no? Pues yo pensé que tardaban más tiempo en reproducir. No, en el caso de algas cafés es así. Ok, gracias. No, de nada, gracias. Hola Eric, Cristian Gallardo de RDO Water. Gracias. Hay varios productos que hoy están en el mercado que mencionan que contienen fitohormonas, Sí. y que son en base a Algas. algas. Me imagino, Sí. estudios concluyentes de qué tipo de algas otorga qué tipo de fitohormona, o es algo que va más que nada por el tipo de extracción que ya se hace en los laboratorios de cada compañía, o ambas tal vez. ¿Qué me puedes comentar de eso? No, pues de hecho precisamente por eso les hablaba en la última diapositiva de cuáles son los parámetros reales que puede contener de fitohormonas, hablando de las tres principales, auxinas, gibberellininas y citoquininas, en cada alga marina. También les comentaba un poco de que, por ejemplo, las algas cafés son más propensas a la formación de auxinas. Casi siempre que pensamos en esta cuestión de, vamos a sacar auxinas de las algas cafés, tenemos que pensar un poco más realmente por qué las producen ellas, ¿no? Y eso nos va a llevar a que inclusive la producción de fitohormonas dentro de las algas está involucrada en cuándo las sacas, en qué temporada, si es de día, si es de noche, por qué está utilizando o para qué produce la alga marina fitohormonas. No nada más las produce porque sí, ¿no? Y para que nosotros las apliquemos en agricultura. Pero ya siendo un poco más concreto, es pardas o cafés, la parte de auxinas, y en la parte de rojas va más a la cuestión de citoquininas. Pero el otro se lo comentaba porque puede variar por el mismo medio de la alga marina. Ese es un factor. El otro, cuando nosotros lo llevamos a proceso, a final de cuentas las fitohormonas son moléculas muy sensibles a la luz, son muy sensibles a la volatilización, entonces también el proceso que nosotros utilicemos para sacar fitohormonas va a involucrar mucho su concentración. Yo puedo tener, bueno, si me lo preguntas así directamente, para sacar fitohormonas, como lo dije, yo utilizaría una extracción en alcohol. Y de hecho, hasta el uso de etanol es propenso a sacar auxinas, y si yo le cambio a metanol, que simplemente tiene un carbono menos, me ayuda más a sacar
auxinas. Uno era citoquininas y el otro auxinas. Ajá. Entonces, todo eso es precisamente lo que ya está reportado, pero que, como se les compartía, tenemos que saber un poquito más para ver realmente qué es lo que nos está vendiendo. Muchas gracias. De nada. Todavía tenemos tiempo. David. Armando Chávez de Grupo Colimán. Primero, felicitarte, Eric, por la exposición, muy clara, y creo que aprendimos bastante, ¿no? Y segundo, más que pregunta, es el tema de las algas. Nosotros trabajamos específico en bananos orgánicos en la parte de Colima. Nuestra intención con la bioestimulación en la parte orgánica, pues era muy complicado manejarla, precisamente por la parte orgánica. Sí. Entonces, veíamos que esto a nosotros, fertilizaciones, unidades y demás, y no lográbamos el potencial de producción hasta que empezamos a usar algas marinas, como el switch, así como un switch que prendía la planta, y logramos ver el tema del incremento de producción de manera a mediano plazo, ¿no? Aquí sí es pregunta, ¿no? Porque nosotros manejábamos la parte foliar, pero manejábamos poco la parte suelo, ¿no? Entonces, tu experiencia en las aplicaciones tanto foliares como aéreas, perdón, foliares aéreas como suelo. Vía suelo. Perdón. Se me pasó. En el banano específicamente, cuando dice suelo, ¿es en la parte de riego o es la parte de aplicación con motobomba? No, vía fertirriego. Vía fertirriego, ok. Precisamente es parte como de la plática también, ¿no? Cómo utilizar, tenemos que recomendar también cómo utilizar cada producto. Cuando nosotros agregamos, aunque sea el mismo extracto de algas marinas, en la parte del suelo, vamos a ver principalmente un efecto sobre la hoja, ¿no? Como viene la bioestimulación de los estomas y la absorción de nutrientes. Pero si utilizamos el mismo producto vía riego y, por ejemplo, digamos que tenemos un producto con alto contenido de auxinas, a pesar de que lo utilicemos en la parte foliar, vamos a poder ver mejor un efecto radicular, ¿no? Si lo utilizamos el mismo producto en la parte radicular, no vamos a ver el mismo efecto. Entonces, bueno, contestando un poco la pregunta, sí, a pesar de que sea el mismo producto, puede haber un efecto diferente en la parte foliar que en la parte radicular. Si yo utilizo ese mismo producto en la parte radicular, voy más a ir a la cuestión de aumento de materia orgánica y de estimulación de la microbiota. Por eso les decía que es muy difícil evaluar realmente cómo está funcionando un extracto de algas marinas y tenemos que poner ese indicador específico. Digamos, yo quiero agregar las algas marinas al suelo porque estoy agregando a lo mejor también un tricoderma, estoy agregando un bacillus subtilis y voy a medir si ayuda a aumentar la población o ayuda a mantener la población. Es un indicador que se puede poner. Yo estoy aplicando un extracto de algas marinas y lo que voy a medir es masa radicular. ¿Pero por qué va a haber un aumento de masa radicular? Puede haber un aumento de masa radicular por el mejoramiento del suelo, que me ayude a tener una mejor expansión del suelo o retención de humedad, o puede haber un efecto de masa radicular porque ese extracto de algas marinas tenga un pequeño contenido de fitohormonas. Es ahí cuando es difícil contestar ese tipo de preguntas porque tendrías que pensar en un producto en específico que te entregaran estos análisis y ver realmente cuál es el efecto. Porque yo te puedo decir cualquier cosa de cómo funcionaría la alga marina, ¿no? Para cualquier indicador de, por ejemplo, los que mostré. Sí, gracias. Eri, buenas tardes. De veras, felicidades por esta presentación. Gracias. ¿Qué bondades le encuentras a las algas marinas, a los extractos, en relación a como acarreadores de otros componentes, en el cual cuando haces una mezcla del alga, donde puedes usar un fertilizante y tienes una aplicación igual suelo o foliar, tú ¿qué bondades le puedes ver en el tema de algas marinas a esto?
Ok, vamos de nuevo a considerar que yo hice mi extracto de algas marinas para que este tuviera componentes quelantes. Que yo hice una hidrólisis para obtener azúcares no complejos, azúcares simples, y obtener también aminoácidos. De esta manera es como realmente un producto a base de algas marinas puede funcionar como carrier. Puede agarrar microelementos o puede agarrar otros componentes para introducirlos dentro de la planta. ¿Por qué funciona realmente como esto? Porque conocemos los productos quelantes, ¿no? Los que funcionan a base de, por ejemplo, gluconatos o quelatados con aminoácidos. Entonces, así es como nosotros sacamos estos componentes del alga marina para poder funcionar como carrier. Otra cosa es de que cuando, por ejemplo, las algas marinas pueden formar pequeñas partículas de, vamos a decir, de gelatina, muy pequeñitas, dentro de las cuales también pueden quedar componentes guardados. Y ahí no introduce el componente a la planta, pero lo deja cerca para que ella pueda tomarlo. Ajá. Son dos diferentes bondades que puede tener el alga marina para absorber nutrientes y dejarlos disponibles dentro de la planta. Pero solamente si el proceso se hizo para formar esos compuestos. Si no hago bien la hidrólisis y tengo solamente azúcares complejos, voy a tener una gelatina irregada que no va a estar agarrando nada más que agua. Gracias. Gracias.